Así que ojo también. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida. Estamos grabando ahora a través eh, del- de la página. Como decíamos, es un término que hay que tener mucho cuidado. Recuerden que no todo lo que aparenta ser, ser correcto es así, ¿ya? Eh, Vamos a analizar en su momento todo el tema del nombre, ya, pero más allá de cómo se pronuncia, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es lo que implica ese nombre, ¿ya? No sacamos nada con conocer la forma correcta de pronunciarlo si, si en nuestro interior no sabemos lo que esto implica. ¿Ya? Eso es lo más importante en este caso para nosotros, es conocer lo que ese nombre encierra, ¿ya? Entonces, y vamos a ir, fíjese que ahora que está el tema de la dualidad, vamos a darnos cuenta de que sí hay algo importante en esa dualidad, ¿ya? Vamos a ir entendiendo bastantes cosas y lo vamos a ver en la propia creación, ¿ya? Y en todo el plan del Eterno vamos a ir viendo cómo esa dualidad se va repitiendo, ¿ya? Así que no voy a ser yo quien se lo va a confirmar, sino que lo vamos a ir viendo a través de la propia escritura, ¿ya? La propia escritura va a ser quien nos va a dar claridad respecto de eso. Bienvenidos, hermana Patricia, hermano Eduardo, les extrañamos. Me alegro que hemos estado en contacto, la recuperación va mejor. Ay, amén, bendiciones, shalom. Sí, en realidad son molestias nomás, molestias, he estado bien. Y, y la incomodidad por la luz en realidad le hago el quite a la claridad porque eso molesta más que dolor, es molestia porque igual estoy con las gotas rigurosas, pero Ya, mucho mejor a cómo estaba. Así que yo creo que aquí en 3 semanas más el otro control y ahí viene ya los lentes, me van a pasar lentes seguramente, ya. ópticos. Pero en lo general, bien, no agradecí al Señor igual porque igual dos cirugías en el mismo ojo, noté la invasión de ahí noté que el ojo no estaba delicado. Ya, Entonces el doctor me decía, pues, no es una catarata, no es una catarata común. Y esto es con asunto de retina, pues, con desprendimiento de retina y era más complicado, así que y es lento, pues, claro. es lento, como 3 meses me parece que es el cuidado, y es algo así. Claro. Es lento, como 3 meses me parece que es Su eso. proceso. Ya, ya. Amén. Ah. Aquí se escucha así como Sí, lo que pasa es que desfasado. sí, lo que pasa es que estaba viendo la conexión del Facebook que tengo conectado a mi teléfono igual ahí porque hay algunas cositas que les quiero ir mostrando con la Ya. versión la Torah viviente que en realidad nos va ayudando, ya nos va ayudando a ir, aclarando varias cosas. Bienvenidos, Isaac, Raquel, Shalom. Hola, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese estudio? Ese curso que te tocó hacer ayer. Hola, el estudio, El curso de ayer. profundo, Ya, un curso bastante profundo de programación, entonces tiene sus cositas. Ahí vamos. ya, Ujú. qué bueno. La salud, ¿cómo ha estado? Me imagino que con estos días con más calor, Raquel se ha sentido un poquito mejor. Sí, bueno, gracias a Dios, es un poquito, pero igualmente quizá lo que necesita es bastante ejercicio, salir a caminar más que todo, Ya, porque digamos, quizá el sedentarismo eh, puede que le esté pesando también. Entonces, el cansancio más que todo.
Ya, que se puede sentir cansada. Igual cuando uno va a caminar, digamos, al ratito se puede sentir cansada, entonces salir a caminar más. Pero con el sol que tenemos ahora y el calorcito, es bastante incómodo hacerlo. Antes no, porque por la lluvia más que todo. claro. Entonces vamos a orar para comenzar, vamos a dar gracias a nuestro Padre amado por permitirnos estar reunidos en esta tarde. Eh, no sé si alguno de ustedes tiene algún motivo en especial por el cual quieren que podamos orar antes de comenzar. Cuidado, Miguel, otra cosita. Es justo el lento, como 3 meses, parece que es el... Entonces vamos a orar para comenzar, vamos a dar gracias a nuestro Padre amado por permitirnos estar reunidos en esta tarde. No sé si alguno de ustedes tiene algún motivo en especial por el cual quiere que podamos orar antes de comenzar. Está sin sonido y está repitiendo igual. Y ahora sí. Cuidado, Miguel, otra cosita. Es justo el lento, como 3 meses, parece que es el... Entonces vamos a orar para comenzar. Nuestro Padre amado, por permitirnos estar reunidos en esta tarde. No sé si alguno de ustedes está sin sonido y está repitiendo igual. Pero en un momento. Y ahora sí. Cuidado, ¿Qué pasa con esto? es justo el lento, como 3 meses, parece que es el... Ya hice. Ahí se manda, ya le saqué el problema de conexión que tengo. Ya, vamos a hablar entonces. No sé si alguno que podamos orar en estos momentos. ¿No? Bueno, vamos entonces a dirigirnos a nuestro Padre Eterno. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta tarde porque nos permite, Señor, ya estar acá en Chile llegando al final, Señor, de un nuevo Shabbat. Nos permite, Señor, estar reunidos, Padre Celestial, para aprender más, Señor, acerca de esta tu palabra. Nos permite, Señor, el poder gozarnos, el poder, eh, aunque sea a través de los medios, Señor, tecnológicos, el poder vernos, el poder saber, Señor, que tú has estado con nosotros. Padre Celestial, queremos en esta tarde, Señor, presentarnos delante de usted, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tu gran rogarte también, oh Señor, por eh, nuestros hermanos, por aquellos que no se han podido conectar, te rogamos tu misericordia para con ellos. Te ruego, Señor, por el hogar de mi hermano Arturo, Señor, tu bendición para con él, para con nuestra hermana Marlene, para con Samuel, oh Señor. Tu bendición, oh Señor, también para el hogar de nuestra hermana Rosa María. Te ruego, Señor, por ella, por su esposo, por sus hijos, Padre Celestial. Te ruego que usted bendiga su mesa, su despensa. Guárdale, Señor, en medio, Señor, de las situaciones que nuestras naciones están viviendo. Te pido también, Señor, por Isaac, por Raquel, para que también usted les fortalezca sus cuerpos, Señor amado, su espíritu, fortalezca también su mente. Señor, ya a estas alturas del año, el cansancio, Padre Celestial, nos va pasando la cuenta.
Y así también, Señor, rogarte y darte las gracias por poder tener con nosotros nuevamente a nuestra hermana Patricia. Gracias, Señor, por ella. Gracias por el hermano Eduardo, por la tía, Señor, por toda su familia. Te rogamos, Señor, que usted siga orando en ellos, Señor, siga perfeccionándose en su salud, oh Padre Celestial. Y, Señor eterno, te rogamos también por la casa de Israel en medio de las naciones. Te rogamos por tus hijos, Señor, que se encuentran dispersos, Señor, a lo largo y a lo ancho, Señor, de este planeta. Padre eterno, te pedimos también, oh Señor, eh, por la casa de Judá, por aquellos hermanos, Señor, que aún, oh Padre eterno, no pueden reconocer a Yeshua, Señor, como su Mesías, como el Salvador de este mundo. Padre eterno, te pedimos, Señor, también para que usted permita el momento, Señor, en que tus hijos también puedan reconocerte, oh Padre Celestial, y se cumplan todas aquellas profecías que están escritas en tu palabra. Y ahora, Señor, te ruego que nos acompañes en este estudio, que tu amor, que tu misericordia sea con nosotros, Señor, que sea tu Ruach, Señor, quien nos lleve a toda verdad, que sea tu Espíritu, oh Padre eterno, quien nos guíe, Señor, quien nos guarde, quien nos proteja. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, Señor, lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos amados, vamos adelante entonces. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar con nuestro resumen? Yo, hermano, porque estoy atrasado 2 semanas. Está atrasado 2 semanas, ya. Eh, eh, sí, aportar un poquito o recordar lo que usted a veces nos dice de cierta manera, pero eh, eh, la verdad, una de las cosas he aprendido que no todos tenemos las mismas formas de aprender. ¿Ya? Yo lo veo desde el punto de vista Asperger. ¿M? Por lo tanto, hay ciertas cosas que en algunos nos cuesta más. Recordar de que el hebreo que usted nos ha ido, sobre todo con aquellas figuras, signos, es un hebreo que se llama polisemántico, es decir, cada palabra tiene muchas lecturas tanto en significancia como en esencia. Y esta semana aprendí que esos signos tienen eh, 3 significados que nosotros podemos darle. Uno es el numérico, el literal y el profético, ¿ya? Porque hay que recordar que los primeros escritos eran con esos signos, ¿ya? Por lo tanto, eran 3 formas de interpretar lo que tenían en aquella época. Hermano Ya, el Arturo, sábado 12, hermano Arturo, ¿lo puede perdón, me quiero sí, detener un poquito en lo que usted nos estaba diciendo ahí, y que es muy importante, ¿ya? Porque usted que visita nuestra página se habrá dado cuenta de que hay personas que piensan de que porque, a ver, pues cuando hablamos de gematría, ¿ya? Piensan que tiene que ver más con cábala, con algo que no tiene que ver con la Torá, ¿ya? Así que muy importante lo que usted nos está aclarando en este momento. Síganos, hermano Arturo. es más, en un principio cuando usted sacó el término ese, lo averigüé bien, porque eso se trata, cuando a mí me gusta buscar la- las palabras que de repente son un poquito difíciles, y también, me, también me caí en ese problema. También en algún momento el Talmud a mí me significó como un cierto temor de leerlo. Lo he leído de cierta manera y no, tiene bastante cosas que podrían servir. Ya, usted el día sábado 12 comenzó y la consulta, ¿cuál es el principio de fe del pueblo hebreo? ¿Ya? Y ahí es el único versículo que yo me sé con el número de Barín 6:4 que señala, y aquí también eh, algo que aprendí un poquito, que hay ciertas letras o palabras que se pronuncian hacia afuera y hacia adentro. Ya, y este Shema es Shma. Shema. Ya, Shma. Ya, pero se entiende por Shema Israel, Yahweh Eloheinu, o Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eh, Escucha Israel, Yudai Bajei es tu Dios, Yudai Bajei
es único, ¿ya? O es uno. Y recalcó usted que era un concepto de una parte, de un cuerpo con muchas partes, o señaló usted una uva. ¿Ah? El racimo contiene varias uvitas que al final hacen un racimo. En el caso de este término, ejad, era eso. No significa que sea uno solo. Sí, sí. ¿Ya? Y amarás con todo tu corazón, con toda tu nefesh y con toda tu fuerza. ¿Ah? Ejad como una unidad compuesta, pero ahí nos señaló, y el Espíritu Santo, ¿ah? Eh, y señaló que Elohim significa líder fuerte, admirable, hacedor, profundo, inescrutable, más allá del entendimiento humano. Y yo recuerdo esa palabra inescrutable porque había un himno que decía, amaré a mi Dios, mi Rey, y al final decía inescrutable, y que no se puede contar, ¿ya? Y de ahí es donde nosotros a veces, o nos dijeron, "Ay, lo que piensa Dios, eh, tenemos que ver lo que piensa Dios, es tan difícil". Yo ahora entiendo que eso es muy difícil para nuestro entendimiento, por eso hay ciertas cosas que nos permitían acercarnos a Él. Dentro de eso estaban los holocaustos, porque su finalidad era acercarse, ¿ah? Independientemente de lo que hacía, lo que matar, o sea, sacrificar tortolitos, pero es una forma de acercarse. ¿Ya? El Bereshit 1:1, ahí en donde ha ido palabra por palabra, en este caso el, eh, eh, el Elohim Het es un término misterioso que en el hebreo no se traduce, sirve para indicar que, en el caso de Et, sirve para indicar que es un objeto en específico y no en general, es único. ¿Ya? Y ahí nos señaló en Ezequiel 37:16 que dice, indicación de Elohim para Ezequiel, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, toma el otro y escribe para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel. Aquí también quisiera aportar un poquito a lo mejor para algunos que les cuesta. Yo en la actualidad escucho solamente lo que usted nos dice y después, en la tarde, otro día, escribo todo esto porque para mí es más fácil y a veces uno interrumpe un poquito el- la presentación. ¿Ya? También nos señaló, eh, eh, voy a irme al final porque me perdí un poco, tengo tanto escrito que solamente las cosas que me parecieron a mí muy interesantes cuando usted señaló que Satanás es el enemigo de Dios y, y la verdad siempre pensé eso mismo. También pensé que Satanás tenía un tridente y que se aparecía en nuestros sueños o se veía aparecer en algún momento para asustarme. Y he comprendido que Satanás es como usted nos señaló, es una creación de Dios, que es un siervo creado con un propósito específico, así como la adversidad, así como la enfermedad. Eh, por eso en lo personal, mm, yo trato de aprender de la adversidad. Es más, en mi vida he aprendido más de la adversidad que a lo mejor de algún buen momento. Mire, en este momento yo ando empecé con el túnel carpiano. Llevo 15 días con mucha molestia, pero de inmediato me acuerdo de su enseñanza, que para mí es única frente a la adversidad. Eh, Solamente vamos a estar lo bueno y lo malo lo vamos a desechar. ¿Qué aprendo de eso? Y eso es lo que en el caso de Satanás, que se nos enseñó que era el enemigo, más él se va a presentar según las escrituras
se va a presentar para ver qué ha hecho. Y aquí es donde surgen algunos temas bien especiales. ¿Por qué el Señor, por qué Dios acepta las guerras? Eh, eh, Nosotros como padres quisiéramos una vida ideal para nuestros hijos, sin dolor, sin enfermedad. Eh, y aquí recordó usted Isaías 15:55-8, donde señala: ¿por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová? Por lo tanto, a veces es difícil entender por qué, porque una enfermedad, eh, eh, en lo personal, ¿qué quiero aprender? ¿Qué tengo que aprender con respecto a esto? Eh, con respecto nos señaló sobre el Ruach, ¿ya? Que también tiene tres interpretaciones, que nos señaló que era el viento de Elohim, el viento impetuoso o el espíritu de Elohim, ¿ya? En el caso de viento de Elohim, eh, en aquellos tiempos, para nosotros es fácil saber de que el verano comienza en tal fecha, que siempre me recuerdo el polche, aquí en Concepción es famoso el polche. Corre el polche y sabemos que va a llover. Hay olor a mar, sabemos que va a llover. Pero en aquellos años era difícil saber por qué ocurrían vientos, por qué habían vientos tibios. Aquí en Concepción, cada vez que hay un viento tibio, dicen, en la noche sobre todo, va a temblar. Sí. Pero en aquellos tiempos, por eso se compara muchas veces las cosas de Dios con cosas de la naturaleza, sobre todo el viento. A mí me encanta el viento, es más, yo tengo un remolino inmenso que es del 18 de septiembre, y lo tengo frente a mi estacionamiento, y cada vez que lo veo girar, yo digo, veo lo que gráficamente ahí, lo que Dios nos brinda, que no se ve. Por lo tanto, también se le dice viento impetuoso, porque era un viento fuerte en cuanto al Ruach, a Kodesh, o el Espíritu de Dios, fuerte, poderoso. Y el otro es el Espíritu de Elohim, o Ruach Elohim. Y ahí usted se relacionó con Meraj Jefet, ¿ya? El Strong, que señala que es criar, relajarse, revolotear, agitarse, ¿ya? Y aquí surgió algo bien interesante, porque cuando hoy día, me atrasé toda la semana, hoy día lo estudié, y busqué, y salía exactamente lo que usted nos señalaba sobre el vuelo de un ave, pero no cualquier vuelo, es un ave que mantiene cubierta su nido, protegiéndolo, pero sin tocarlo. Y yo puse un pequeño estudio que lo consideré que era cercano a lo que usted nos señaló, y es ahí donde nosotros a veces con esta modernidad nos olvidamos que la naturaleza está en los mayores ejemplos, y la creación. Si bien es cierto, la modernidad nos ayuda a, a- a- a lo mejor en esta vida diaria, pero en la naturaleza están los mayores ejemplos en este caso, del espíritu, porque cuando nos hablan de espíritu de Dios, pero ¿cómo? No entiendo. Y cuando nos señala a nosotros que es el viento, o es el vuelo de un ave protegiendo su nido con sus alas, y ahí puede haber cualquier cosa, protegiendo el granizo, protegiendo el sol, protegiendo de un animal. ¿M? Y eso es muy didáctico, y es muy fácil para aprender. Y, y eso alcancé digamos, a entender. Alcanzó Gracias. nomás, resumió pero perfectamente todo el estudio. Muchas gracias, hermano Arturo, por su resumen, muy completo, abarcó todo lo que vimos. Y tal como usted dice, o sea, yo creo que el estar viendo la escritura como lo estamos haciendo hoy, eh, le estamos tomando un mayor amor y un mayor aprecio a la creación.
tal como usted dice, el apreciar hoy día esta palabra ruaj, espíritu, yo creo que eh, si el día de hoy todavía estuviéramos dentro de una congregación y nos pidieran que definiéramos qué es el espíritu, nos costaría. Nos costaría mucho tratar de definir qué es para nosotros el espíritu sin todo lo que el Eterno nos ha podido eh, enseñar en este tiempo y tal como usted dice, o sea, qué más didáctico que este vuelo de esta ave y que ahí se compara claramente con el vuelo de una paloma, ¿ya? Eh, protegiendo a sus polluelos. Y, y ahora vamos a analizar a otra ave, ¿ya? A otra ave que también tiene una gran enseñanza. Ahí teníamos estas dos letras. Ahí sí, está media inestable la conexión, parece. Ah, ya. Ahí sí, ¿volví o no volví? Sí, sí, ya. Vamos entonces. Esto un poquito más para allá. Entonces, cuando escuchemos la frase Espíritu Santo, solamente tenemos que pensar en viento, ¿ya? Es la mejor definición cuando escuchemos esta palabra Ruach, Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, debemos pensar en viento, ¿ya? En aire que está tratando de dirigirnos hacia un punto. Y ese ejemplo que nos dio usted, hermano Arturo, de este remolino o esta veleta, no sé si conocen las veletas hasta que se colocan sobre las casas, justamente para saber hacia dónde apunta el viento, ¿ya? Sería la mejor manera de mostrar cómo lo que nos dice la palabra, ¿ya? Que el viento no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, ¿ya? Pero es quien nos dirige, quien nos dirige hacia un punto específico, ¿ya? Así como usted también hacía el análisis acá en Concepción de cómo cuando viene el viento Puelche, ¿cierto? Que es el viento que viene de la cordillera, nosotros sabemos cómo va a estar la condición climática, así como también cuando viene desde el norte, que es desde el mar hacia acá. Yo no sé cuánto han podido ver cuando muestran en Estados Unidos, sobre todo en la época de huracanes o de tornados, que ellos también tienen afuera de sus casas, tienen como unos aparatos especiales que les muestran cuando, con unas cositas que empiezan a sonar, cuando el viento comienza a tomar más fuerza, ¿ya? Entonces podríamos ir comparando y utilizando todos estos métodos para poder definir lo que es el espíritu. Ahora, pregunta, ¿hacia dónde Elohim está tratando de dirigirnos? ¿Hacia dónde creen ustedes que nuestro Padre está tratando de dirigirnos? ¿Hacia dónde su Ruach nos está queriendo llevar? Sí, hermano, permiso. Sin lugar a duda, nuestro Padre tiene unos propósitos y hacia sus propósitos nos quiere de alguna manera eh, dirigir hacia sus caminos. Amén. ¿Ya?
Entonces, veamos, la expresión se movía, ¿cierto? Tal como dijo nuestro hermano Arturo, tiene que ver con la palabra hebrea merajefe, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo dónde más aparece esta palabra en la escritura, y la encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 en adelante. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción, ¿cierto?, del Señor, la porción del Eterno, es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver algún video de cómo el águila le enseña a volar a sus polluelos? Nosotros antiguamente, ¿se acuerdan, hermano Arturo, cuando daban esos programas del National Geographic en televisión? A mí me fascinaban esos programas de animales. Hoy día, bueno, hoy día tenemos, con el cable, tenemos la opción de que podemos irlos viendo de manera más continua. Pero ¿alguno de ustedes sabe cómo el águila le enseña a volar a sus polluelos? Parece haberlo visto, pero se me olvidó, hermano. Esto me olvidó. No es que los saca, los tira del nido, Los los tira del nido. suelta y se Empieza, caen al aire libre, ¿no? Y ahí, ¿cierto? Empieza a sacudir el nido hasta que sí, los polluelos se caen. se caen, sí, Y nosotros sabemos que las águilas no hacen sus nidos ni a 10 metros, ni a 15 con metros, un ni a 20. acantilado, Son, claro, en acantilado, imagínense los polluelos ahí, cayéndose abajo, ¿cierto? Y esa es la manera en la cual ella le enseña a sus polluelos a volar. Llega un momento, ¿cierto?, en el cual los polluelos ya están en una etapa de crecimiento, y la mamá sabe ya es el momento que tienen que aprender a volar, y les empieza a sacudir el nido, ¿ya? Para que ellos empiecen, ¿cierto?, a tomar fuerza, empiecen a formar el movimiento con sus alas y, ¿cierto?, aprendan a volar. Es obvio que a la primera los polluelos no van a aprender, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo y vamos a entender por qué el águila es que hace esto. Porque los polluelos del águila no fueron creados para estar ahí echados en un nido. Ellos fueron creados para volar. Ahora, si decimos que todo esto que estamos viendo en la naturaleza, el Eterno lo creó y lo llevamos a nuestras vidas, ¿qué sucede con nosotros? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? ¿Ya? Entonces tenemos el momento en que el águila revolotea. Mira, jefe, ¿cierto?, sobre el nido, sacude el nido, y cuando ya están a punto de llegar al piso, el águila se tira en picada, ¿cierto?, despliega sus plumas y los lleva nuevamente sobre sus alas. Y cuando una vez que los sube, los vuelve a tirar al suelo. Los vuelve a dejar caer. ¿Ya? Ahora comparen eso con sus vidas. ¿Ya? ¿Acaso nuestro Padre amado no hace lo mismo con nosotros? Porque cuando estábamos en nuestro lugar de comodidad, era fácil vivir. Era fácil estar ahí. Aquí yo veo a dos polluelos que les sacudió el nido, los sacó de la casa de los papás y los mandó lejos. Y con cada uno de nosotros ha hecho lo mismo. ¿Ya? De una u otra manera, él sacudió el nido donde estábamos. ¿Ya?
y nos empezó a mover, nos sacó de nuestro lugar de comodidad para que aprendiéramos a volar. ¿Ya? A ver si podemos ver este pequeño video. Yo quería mostrarles un video de cómo les enseña a volar, pero en realidad me costó mucho encontrarlo. Pero sí encontré este video que nos va a mostrar un poquitito del propósito de por qué se compara al águila con nuestro Padre amado y lo que él hace, lo que el águila hace con sus polluelos, lo compara a lo que nuestro amado hace con nosotros. ¿Ya? A ver, esperen un momentito que hoy día sí que ha estado súper lento el internet. Pero no, lo voy a sacar. Denme un segundo, por favor. Ahora sí.
Yeah. Pregunta para nosotros. Pregunta para nosotros. Ustedes se fijaron ahí, aparentemente esta acción que comete el águila parece que fuera cruel. ¿Cuántas veces por circunstancias que nos ha tocado vivir en nuestra vida pareciese que nuestro padre está actuando de manera cruel con nosotros? ¿Cuántas veces a lo mejor pensamos, pero ¿por qué lo permites? ¿Por qué lo haces? Yo creo que el único momento en el cual nosotros llegamos a comprender un poco todo esto es cuando somos padres. ¿Ya? Aun cuando muchas veces cometemos el error, tal como decíamos en el estudio anterior. Como padre uno nunca va a querer que sus hijos sufran. ¿Ya? Siempre va a tratar de protegerlos y que a ellos no les falte nada. Pero muchas veces ese es el peor error que podemos cometer. Eh, porque nuestros hijos no aprenden a valorar las cosas. ¿Ya? Yo creo que cada uno de nosotros es cuando hemos pasado por tiempos de prueba, por tiempos difíciles, eh, y luego podemos mirar hacia atrás, es que podemos darnos cuenta que así como esta águila hace que sus polluelos caigan, ¿cierto?, del nido, y que cuando van cayendo ella va, los toma nuevamente y los levanta. Yo creo que es solamente en ese tiempo de prueba que nos damos cuenta de que nunca estuvimos solos. Y nos damos cuenta de cuán real es nuestro Dios. Hermano Arturo. Hermano, tenía eh, preparado algo, pero exactamente con respecto a lo que usted está diciendo, al final se me olvidó con respecto, ¿por qué existe Satanás cuando usted nos señalaba bueno, y nos recalcó eso, que esa convicción que teníamos nosotros producto de, de malas enseñanzas? Y lo podemos ver reflejado en nuestro cuerpo. Eh, Todos los días nuestro cuerpo va destruyendo huesos, ¿ya? Ahí están los osteoblastos y osteoplastos, ¿ya? Unas partículas destruyen hueso y otras partículas renuevan hueso. La finalidad es que nuestros huesos siempre sean relativamente jóvenes. Lo mismo ocurre con la piel. Unas partículas destruyen piel y otras renuevan piel. Lo mismo ocurre con la sangre. Unas partículas destruyen sangre y otras renuevan. Por lo tanto, en nuestro cuerpo, eh, eh, sin quererlo, sin sentirlo, a lo mejor sin sentirlo, tenemos la mejor prueba de lo que hoy día hablan del yin y el yang, del bien y del mal, de lo que sirve y lo que no sirve. Pero, sea como sea, eh, en nuestro cuerpo todos los días nuestra materia se va renovando, ¿ya? Por lo tanto, lo que destruye nos sirve a nosotros y lo que, por supuesto, lo que construye nos sirve, pero eh, es un perfecto equilibrio. Por lo tanto, en nuestra vida eh, eh, tienen que ocurrirnos cosas trágicas. Y yo para mí lo más trágico, no trágico, pero lo más que lo aprendí de golpe duro, me dolió mucho, fue el servicio militar. Me dolió, porque yo era un niño súper débil, eh, no sabía volar. Y ahí aprendí yo la adversidad. Y aprendí a extrañar a mis padres. Imagínense, en Concepción, Punta Arenas, por eso es que la adversidad de una u otra manera nos va a ayudar. Cuesta decirlo de una persona que a lo mejor no ha sufrido mucho en la vida, que soy yo. Yo recién me estoy enfermando del túnel carpiano, pero
ese momento fue duro para mí y después de muchos años aprendí que me gustó. Me gustó porque me ayudó a ser fuerte, fuerte en la vida. Y también me ayudó a sentir bondad porque está caído. Y algo que siempre se habla de los militares es que a un amigo nunca se le deja atrás. Esa es una frase muy pegada y, y yo no solamente lo hago con los compañeros de mi trabajo, sino que en la vida diaria, en la persona que está afuera, que está caída. Amén, hermano. Amén, hermano Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Rosa María. Hermano Mauricio, pensando también yo que, digamos, en este acto cruel del águila podemos encontrar la respuesta también cuando nos preguntamos por qué existe el mal o por qué Dios creó al adversario. Si el objetivo y digamos, el objetivo de Dios es que probarnos quizás de alguna manera y también enseñarnos, o sea, a quién vamos a amar nosotros o qué cosas vamos a amar nosotros. Entonces, en este acto cruel, puedo entender, digamos, personalmente puedo entender el por qué Dios ha creado el adversario, cuál es su función, cuál es su trabajo, digamos, y que aprendimos que Él es un siervo de nuestro Padre. Amén. Amén. Así es, yo creo que, y se lo he dicho, bueno, a ver, una de las cosas que yo tuve que aprender antes de poder compartir todos estos estudios fue que yo no podía compartir nada que no hubiera vivido, ¿ya? Y la hermana Patricia, que nos conoce como familia desde el año 2008, 2008. sí, meses después que falleció mi mamá, y ha visto toda esa subida y toda esa tirada que el padre ha tenido con nosotros, eh, en lo personal y como familia y como matrimonio. Eh, y si bien es cierto, cuando uno está pasando ese momento de prueba, no lo entiende, y muchas veces no lo logra entender, como hoy día lo puedo ver. Hoy día sí me puedo dar cuenta de que todo eso tenía un propósito, ¿no? Y que tal como dice nuestro hermano Arturo, el que uno pase por esas situaciones nos permite el poder ponernos en el lugar del otro el día de mañana, ¿ya? Nos lleva a que nuestra oración no sea la misma, porque muchas veces cuando pedimos la oración por alguien, ya sea en caso de enfermedad o en caso de problemas económicos, si tú no sabes lo que es estar enfermo, si tú no sabes lo que es pasar necesidades económicas, malamente vas a poder orar por esa persona, ¿sí? Como debemos orar, como debemos interceder delante de nuestro Padre. Si nosotros vemos cómo Moisés iba cada vez delante del Padre, cada vez que el pueblo cometía un pecado, cada vez que se caía, cómo él iba y se humillaba delante de Dios y le decía, castígame a mí en lugar de ellos. Si nosotros no somos capaces de sentir eso y de vivirlo, malamente vamos a poder compartir la palabra de una manera que pueda llegar a los demás, ¿ya? Yo conversaba con Karim esta semana, conversaba con una colega de trabajo y justamente estábamos hablando del tema del matrimonio. Ella es testigo de Jehová y yo le decía a Karim en un momento, yo sin darme cuenta, estábamos hablando del tema del matrimonio, todo, cómo tiene que funcionar, cómo es lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Y también estuvimos hablando del tema, justamente de este tema de cuál era el propósito del enemigo, que en realidad el Eterno no lo creó. O sea, yo le decía así, él no es el enemigo de Dios. Porque si el Eterno quisiera así como lo creó, yo le decía, él hace así, lo hace desaparecer. Pero hay una razón por la cual él todavía lo tiene. Yo le decía, mira, tú como mamá, si dejas a tus hijos en la casa, ¿les dejarías una serpiente ahí que tú sabes que les va a hacer daño? No, ¿cierto? Uno como padre jamás dejaría
algo dentro del hogar que sabemos que le va a provocar un daño a nuestros hijos. Yo le decía, mira, lee el libro de Job, porque ella lee mucho, si lee el libro de Job, fíjate cómo es el Eterno quien habla con el enemigo y le dice, no has tomado en cuenta a mi siervo Job, ¿cierto? Varón recto y temeroso, ellos no le dicen un pecador, mira, anda, mételo al sartén, no, le dice un varón recto y temeroso de Dios. Y ahí empieza, ¿cierto?, esa discusión entre el Eterno y entre el enemigo acerca de cuando el enemigo le dice, bueno, ¿y acaso Dios te teme de balde si tú lo proteges, tú tienes todo ahí protegido, sus cosas, su familia? Y ahí el Eterno le dice, bueno, ya toca su vida, me toca todo eso, pero su vida es mía. Yo le decía, nunca te olvides de eso. A lo mejor el mundo se puede estar cayendo a tu alrededor, pero tu vida le pertenece a Él. Nunca tienes que olvidarte de eso. Y como les decía, después de estar hablando acerca del matrimonio, en un momento la miren y no me di cuenta cuando sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. Entonces ahí un momento, yo le decía a ella, mira, si yo no creyera que a nosotros con Karim fue nuestro Padre amado que nos unió, yo le decía, mira, hace mucho tiempo yo estaría solo. Porque con todo lo que vivimos, yo creo que si hubiera sido otra mujer con la que me hubiera casado, con todo lo que pasamos, me hubiera quedado solo. Pero nosotros nos enseñaron desde jóvenes a estar orando por quién va a ser, en este caso, para mí, mi esposa, y quién para ella, para Karime, quién era su esposo. Y nosotros estuvimos mucho tiempo orando sin saberlo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer desde ya como padres. El estar orando por quién va a ser la esposa de nuestros hijos o el esposo de nuestras hijas. ¿Ya? Cubriéndolos en ese sentido. Y sobre todo en este tiempo. Es una labor nuestra como padres. Y sí, vamos a tener que dejarlos que ellos aprendan a volar. ¿Ya? Muchas veces no van a entender y van a decir, el viejo este porfiado que no me deja hacer las cosas, no me deja hacer esto, lo otro. Vamos a tener que dejar que nuestros hijos también aprendan a volar. Y muchas veces se van a caer, pero se van a dar cuenta de que todos esos errores que van a cometer tienen un propósito. Así como nosotros todas las pruebas que vivimos tenían un propósito para nosotros, las pruebas que ellos van a tener que vivir también van a ayudarles a crecer. Ahora, ¿cómo te enseñará a volar el Señor si no te avienta al vacío? ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si Él no te avienta al vacío? ¿Cómo vas a aprender a caminar si Él te tiene todo el tiempo guardado ahí en el nido? ¿Cierto? Y nosotros no fuimos creados para estar ahí sentados, como decía alguien, sentados calentando bancas. Era un término que usaba mucho en la iglesia. No fuimos creados para eso, no fuimos llamados para eso. ¿Ya? Entonces es necesario que Él nos tire al vacío para aprender a volar. Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El Padre está diciendo, ustedes vieron cómo permití que los egipcios los trataran. Todo lo que ustedes tuvieron que sufrir ahí. ¿Ya? Pero vieron lo que hice con ellos cuando los quisieron acabar. Y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Los sometió 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Cómo estaríamos nosotros con un año de esclavitud? ¿Aguantaríamos un año de esclavitud? El pueblo de Israel estuvo 400 años. ¿Y cuál era el propósito? Porque puede parecer muy cruel. Si Él escogió al pueblo de Israel, permitir que los llevaran ciertos esclavos por 400 años, ¿cuál era el propósito? Les estaba enseñando a volar.
Y era necesario que ese pueblo aprendiera a volar para cumplir con su llamado. ¿Ya? Les estaba enseñando a odiar las leyes de las naciones y sus ídolos, porque no es hasta que tú no estás metido ahí en el barro que tú no aprendes a odiar el barro. ¿Ya? Hasta que no es que te empiezas a ensuciar, que el barro se te empieza a meter por todas partes, es que tú no aprendes a odiarlo. ¿Ya? Y mientras ellos estuvieron ahí, aprendieron a odiar las leyes de los egipcios, porque ellos estaban sometidas a leyes que no eran buenas. ¿Ya? Y hoy día nosotros estamos viviendo algo similar en nuestras naciones. ¿Qué está pasando en nuestros países? Yo creo que más de alguien ha dicho, bueno, y si Dios es amor, si Dios es tan grande, ¿por qué permite que pase lo que pasó en Venezuela, lo que están viviendo la gente hace años en Cuba, lo que están viviendo en Colombia, lo que hoy día estamos viviendo en Chile, que hoy día estamos recién empezando? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esas cosas? ¿Cierto? Lo que el Eterno está haciendo es que nosotros aprendamos a odiar las leyes de este mundo. Y cómo el mundo se mueve el día de hoy. Ahora pues, fíjense, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, es condicional. Hay una condición. Si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, no basta simplemente con, sí, yo acepté al Señor en mi vida y ya está todo listo. No. Si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ya? Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿queremos llegar a ser parte de un reino de sacerdotes y gente santa? ¿O simplemente estamos aquí porque queremos adquirir conocimiento? Porque si queremos ser parte de este reino, ¿ya? Debemos dar oído a su voz y guardar su pacto. Entonces, si nosotros queremos ser parte de ese reino, Él va a tener que enseñarnos a volar. ¿Ya? Y una vez que te muestra las tinieblas, la adversidad, y dices, yo no quiero más de esto. A lo mejor muchas veces que estuvimos en ese tiempo de prueba, le dijimos al Señor, Señor, yo ya no quiero más, por favor, quita esta prueba de mí, quita esta enfermedad, quita estos problemas económicos. ¿Ya? Entonces, lo que necesitas para vivir de una manera diferente es lo que vamos a ver en este siguiente versículo, Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si ya no quieres vivir más en tinieblas, este versículo va a ser la respuesta para nuestras vidas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora la pregunta es, y que muchas veces la he escuchado, ¿a qué luz se refería? ¿Qué luz era? Porque si nosotros vemos, todavía no eran creados el sol, la luna y las estrellas. Pero Génesis 1:3 nos dice, y dijo Dios, dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿a qué luz se estará refiriendo?
La luz de su palabra. Luz de su palabra. Vamos a ver a qué luz se refiere. ¿Se ve lo que puse ahí, cierto? ¿A la izquierda? ¿No? Ya. Bueno, a mí dice, en hebreo dice, Vayomer Elohim, Yehi Or, Yehi Or. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. ¿Ya? Entonces aquí empieza el plan de cómo el Eterno nos va a instruir una vez que estáis hastiados de las tinieblas y aborrezcamos el desorden. ¿Ya? La palabra luz en hebreo es la palabra or. ¿Ya? Y esta palabra en paleohebreo son las letras Aleph, ¿ya? Que representa a Elohim, representa la dirección, como vimos, la Vav, que representa la estaca o la atadura, y la Resh, que representa la cabeza del hombre. Ya ahí tenemos la Aleph, ahí tenemos la Vav, y tenemos la Resh. Con esas tres letras o con esos tres pictogramas, ¿quién me podría decir qué puede entender de este concepto de or? ¿Quién entiende el concepto con estas tres letras? La Aleph, la Vav y la Resh. Ya, ¿quién se arriesga a decir un concepto? Desde la cabeza del líder, desde la fuerza ¿Ya? del hacedor, proviene la estaca, que podría ser, yo lo entiendo, proviene la estaca, que podría ser la espada de doble filo, la palabra, para cada persona, para cada ser, para su Ya. creación. Ya. ¿Alguien más da alguna otra opinión? Puede ser como el líder o la persona que es líder clavada a una estaca. ¿Ya? Algo así. ¿Cierto? También podría ser eso. El líder, ¿cierto? La persona, el líder, clavado, ¿cierto? A la estaca. ¿Ya? Entonces, si estamos tomando ya esa definición, si podemos entenderlo por ahí, ¿qué sería esta luz que vino al mundo? Yeshua. Yeshua, ¿cierto? Entonces tenemos que la palabra luz, viendo ya el simbolismo del paleohebreo, es una palabra divina, por lo que representa a Elohim unido a la cabeza del hombre, ¿ya? Algo que une al Eterno con el hombre, ¿ya? Ahora, ¿quién fue el que trajo la unidad entre el Eterno y el hombre? ¿Quién fue el que nos unió? Ya lo dijo usted, hermano Arturo. Yeshua. Yeshua, ¿cierto? Yeshua, el Mashiach, ¿ya? Entonces, Yud-Hei Vab-Hei ya habló la luz para ordenar el desorden. Él dijo, sea la luz, manifiéstese la luz, o entre la luz a este mundo, ¿ya? Para ordenar lo que estaba desordenado. Claro, ahí fue como la manifestación, más no como tal creada la luz, sino que ya se manifiesta como en la tierra, como Así lo que es, Dios estaba haciendo en ese momento. así es. No es que en ese momento lo haya creado Yeshua, sino que él se manifiesta, es como que entra desde el lugar donde ellos están y se manifiesta en este mundo. Claro. Es la entrada de la luz a este mundo.
¿Qué es lo que nos dice Juan 1:1? Y que aquí nos queda clarito. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ya? Entonces las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces, cuando estemos viviendo un tiempo de tinieblas, cuando estemos pasando un tiempo de prueba, nunca nos olvidemos de que hay alguien que está en control de todas las cosas y que nuestras vidas están en sus manos. ¿Ya? Pero eran necesarias las tinieblas para diferenciar la luz de las tinieblas. Las tinieblas tienen un propósito. ¿Ya? Porque si no hubieran estado las tinieblas, si no se hubiera manifestado la luz, nosotros hubiéramos seguido viviendo en tinieblas y no nos hubiéramos dado cuenta. Y hubiéramos estado viviendo felices estando en las tinieblas. Pero no es hasta que la luz del Mashiach viene a nuestras vidas que nos damos cuenta de cuál es nuestra condición, ¿ya? Y que era necesario salir de ahí. Entonces aquí tenemos una imagen, la palabra luz, ¿cierto? La palabra luz en hebreo se escribe, ahí tenemos, ¿cierto? La Aleph, ¿cierto? La Vav y la Resh. ¿Ya? Se lee de derecha a izquierda y se pronuncia Or, conformado por las constantes Aleph, Vav y Resh. Los pictogramas antiguos, y los pictogramas antiguos leemos que la luz significa pues, el primogénito o el hombre sujeto a la autoridad. ¿Ya? ¿Y quién fue el que se sujetó a la autoridad? Nuestro Mashiach se sujeta a la voluntad del Padre, y cada creyente se sujeta a la autoridad del Mesías. Eso es andar en luz. ¿Ya? Entonces, el andar en luz hoy día para nosotros es estar sujetos al Mashiach. Escríbanos, hermano Arturo. Usted me dice cuando estemos. Estoy listo, no se preocupe. Vamos, entonces. Y Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Aquí tenemos claro entonces quién es esta luz que se manifiesta. Se manifiesta, ¿cierto? En Génesis 1, versículo 3. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ya? Y dijimos, haciendo un paréntesis esto, que no es casualidad. ¿Alguien sabe en qué época del año fue que Miriam o María, ¿ya? Ella quedó embarazada de Yeshua? Es el momento en que el Ruach viene sobre ella y ella queda embarazada de Yeshua. Quizás es en la fiesta de las luces que se conoce como Hanukkah, quizás. Justamente. Mm. Ganó el hermano Arturo. Así es, hermana Rosa María. Muchas gracias. En una ocasión usted nos señaló eso, se me olvidó. Así es. Ya, si ustedes se dan cuenta, aun cuando la fiesta de Hanukkah no está considerada dentro de las fiestas establecidas por el Eterno, pero nada es casualidad. ¿Ya? Entonces la Escritura nos dice que la luz vino al mundo, y es durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta que se conoce como la fiesta de la dedicación, o la fiesta de las luces, es que, ¿cierto?, el Ruach HaKodesh viene sobre Miriam y ella queda embarazada de Yeshua. ¿Ya? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron, perdón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, otras dos palabras relacionadas con el término Or son las palabras moré y moriá.
¿ya? Y yo creo que son palabras que en algún momento las deben haber escuchado. Moré significa rabí o maestro. ¿Cuál es el propósito de un maestro? Es impartir luz, ¿ya? Enseñar la Torá. Ese es el propósito al cual fue llamado un maestro, el impartir luz. Y Moriah es el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo, y es el mismo monte donde Yeshua fue crucificado. Y se le conoce como, ¿quién sabe cómo se le conoce al monte Moriah? Además del monte de la calavera. También recibe otro nombre. ¿El Gólgota es? No. Sí, se le conoce como el Gólgota. Sí. Sí. Pero ustedes se fijan, si Moré significa maestro, Moriah viene de la misma raíz. Y Moriah significa enseñanza. Y ustedes me dirán, ¿por qué enseñanza? Si nosotros vemos, hay un paralelo entre lo que sucede con Abraham, yendo con Isaac, ¿cierto?, para sacrificarlo en ese monte, con lo que sucede con Yeshua, ¿ya? Se le conoce como el lugar de la enseñanza. Porque es en ese lugar donde vemos a un padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿ya? Abraham le había sido hecha una promesa, ¿ya? Pero para que esa promesa se cumpliera, Abraham tenía que primero pasar una prueba, tenía que recibir una enseñanza. Y es en ese lugar donde el Eterno le dice que él tenía que sacrificar a su hijo. Y una vez que el padre ve que Abraham estaba dispuesto a hacerlo, es ahí que se le dice, detén tu mano porque ya conozco que temes a Elohim, ¿ya? Entonces, antes de que la bendición venga a nuestras vidas, primero tiene que venir la prueba. Antes de que la luz resplandezca en nuestras vidas, tiene que venir la tiniebla, ¿ya? Es necesario. Moría. Sí. Juan 8:12 dice, y otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ya? Juan 12:44. Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces ahora nos queda mucho más clara, mucho más claro, quién es esa luz, ¿cierto? De Génesis 1:3. Y Proverbios 6:23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y si nosotros viéramos esa palabra enseñanza en hebreo, es la palabra Torá. O sea, la Torá es luz. Y Yeshua, él es la Torá hecha carne, ¿ya? Es decir, que la Torá es lo que te va a sacar de las tinieblas, es lo que te va a dar luz. Si tú quieres salir de las tinieblas en las cuales estás viviendo el día de hoy, es necesario conocer la Torá, ¿ya? Salmo 119:105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿ya? Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde leímos eso?
¿Dónde lo leímos? A ver, ¿dónde lo leímos? Si pusieron atención, se van a acordar. En Éxodo 19, Ah, mm, sí. Dígalo fuerte nomás. en Éxodo 19, pero no decía el verso 5, que dice que debemos esperar el tesoro. Ya. ¿Qué es lo que decía ahí en el libro de Éxodo? Si ustedes tienen oído, ¿cierto?, a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán, Hermanito, díganos, hermano Arturo, nación de sacerdotes y una nación santa, ¿cierto? Una nación de reyes y sacerdotes. Y nosotros, ¿cuántas veces cantamos esto pensando, ah, no, si nosotros somos la iglesia? No, si Pedro lo tomó de la Torá. Estas palabras Pedro las tomó ahí. Y si nosotros vemos a quién Pedro le dirige las cartas, dice claramente que es a los que estaban dispersos. ¿Ya? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, estábamos alejados, se nos había dado carta de divorcio, pero que ahora sois pueblo de Dios a través del sacrificio de Yeshua, injerto nuevamente al olivo verdadero, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces el Señor decidió escogerte a ti y a mí para hacer un real sacerdocio, una nación santa. ¿Por qué nos escogió? Tal como dijo nuestro hermano Arturo en el resumen, sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. ¿Por qué lo hizo? Solamente Él lo sabe. Y segunda Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pregunta. ¿Puede haber yugo desigual entre creyentes? ¿Qué creen ustedes? Porque generalmente este texto, cuando estábamos dentro de las iglesias cristianas, nos decían, ah, no tienes que casarte con una persona del mundo, ¿ya? Porque es un yugo desigual, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿puede haber un yugo desigual entre personas que se dicen ser creyentes? Sí, hermano, hace un par de siglos atrás hubo una guerra entre cristianos, entre protestantes y católicos. Mm, Si no me equivoco, la guerra de los 30 años en Europa. mm, así es, ¿ya? Eh, esto del yugo desigual va mucho más allá de simplemente, como nos enseñaron a nosotros, de casarnos con una persona eh, no conocedora del Eterno, ¿ya? Y vamos a ver que muchas veces en nuestra vida nos unimos en yugo desigual con incrédulos, ¿ya? De distintas formas. El Eterno entonces nos está enseñando a hacer separación. No podrías hacer negocios o casarte con alguien que está en tinieblas. Y muchas veces nosotros hacemos negocios con personas no creyentes, ¿ya? Y conocemos casos de personas que se dicen ser creyentes, conocedores de la Escritura, que han sufrido varios fracasos en trabajos que han comenzado, en
sociedades que han comenzado, porque muchas veces hacemos negocios con personas que no tienen nuestra fe, no tienen nuestras creencias. Y eso muchas veces lleva, a la larga, lleva a problemas. ¿Ya? Y también yo les decía una vez que también nos encontramos con el caso de personas creyentes que aparentemente están en un yugo igual, pero a veces tienen distintas motivaciones. ¿Ya? Yo les contaba el caso de un misionero que conocimos nosotros, que él se fue a hacer misión a Rar Colepoy con su esposa, pero sucedió que al tiempo la esposa, que ella era enfermera, ella quiso ejercer su carrera de enfermería. Y ella le dijo, yo lo siento mucho, pero yo me voy. Yo no, el llamado es tuyo, no es mío. Y lamentablemente ese matrimonio se terminó. Diciendo que eran personas que nosotros los conocimos como jóvenes, crecieron dentro de la iglesia, ¿ya? La iglesia cristiana en ese momento. Pero los dos tenían una visión distinta de su vida. Nadie se dio cuenta que cuando se unieron en matrimonio, habían yugos desiguales. ¿Ya? Como les decía, debemos hacer separación en todo lo que hacemos, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Por ejemplo, un yugo desigual. Aquí tenemos a estos dos animalitos, uno tirando o queriendo ir hacia el Mashiach, y su pareja hacia el mundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa después de un tiempo? Tanto hacer fuerza para un lado y otro. Llega un momento en que ambos, cansados de peleas y discusiones, la pareja que quiere irse al mundo termina destruyendo tu vida. ¿Y qué pasa contigo? Tú terminas deshonrando al Eterno. Y la otra persona vuelve a su lugar, vuelve al mundo. ¿Ya? Esto es lo que generalmente sucede. Solamente aquellos que están en luz pueden mantenerse en unidad. Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Solamente si ambos estamos en luz, no habrá tiniebla que nos pueda separar. ¿Ya? Entonces la creación comienza, hay desorden, y luego aparece la luz, y con ella la restauración de todas las cosas. Y si nosotros nos fijamos, como el Eterno, vimos en la Escritura que dice que el Eterno estableció todo desde el principio, ¿cómo comienza el día? Bíblicamente, ¿cuándo comienza el día? Comienza al atardecer. Y luego avanza hacia la luz. ¿Ya? Por eso dice, fue la tarde y la mañana un día. Entonces nosotros deberíamos ser como este personaje que tenemos aquí. ¿Ya? Antes nosotros éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor y debemos andar como hijos de luz. Debemos permanecer igual que este personaje, siempre estar conectados a nuestra fuente de luz. ¿Ya? Donde quiera que vayamos, estar conectados a quien nos permite hoy día hacer luz, porque nosotros en realidad somos como la luna, nosotros reflejamos, el sol representa al Eterno, nosotros como la luna reflejamos la luz del sol. ¿Ya? Y este personaje, si lo desenchufamos, ya no va a alumbrar más. ¿Ya? Si él se desconecta de su fuente de poder, ya no va a poder alumbrar más. Y Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ya? Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y en estos primeros 5 versículos que nosotros hemos analizado hasta el día de hoy, ya tenemos el plan que el Eterno tiene para toda la humanidad. Fíjense,
en estos primeros 5 versículos tenemos, si nosotros repasamos desde que ya comenzamos a analizar el libro de Bereshit, desde el versículo 1 hasta el 5, nos vamos a dar cuenta que está todo el plan del Eterno para la humanidad. ¿Ya? Tu vida comenzó bien. Naciste, fuiste un bebé normal, no tuviste mayores problemas, pero poco a poco nos fuimos deteriorando, ¿ya? Nos vamos desordenando y nos vamos llenando de tinieblas. Ese es el proceso del ser humano, ¿ya? Pero quiero que sepan que aún eso el Eterno lo tenía bajo control. Aún todas las caídas que tú sufriste, el Eterno tenía un propósito en ellas, ¿ya? Vas enfrentando diferentes adversidades, pero llega el momento en que el Eterno empieza a dirigir tu vida a través de su ruaj y te muestra que tiene un propósito para ti, ¿ya? Nos dimos la vuelta larga, si ustedes se fijan, para llegar a esto, llegar a entender realmente su palabra. ¿Por dónde no anduvimos? ¿Cuánto tiempo buscamos? Y por eso yo les decía, 40 años en el desierto no estuvo usted, hermano. Nos hizo 40, recorrer 40 años, pero no se nos desgastaron las sandalias. no se nos desgastaron las sandalias, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a ir terminando por hoy con esto. Veamos cómo Pablo resume todo lo que acabamos de explicar en el libro de Hechos. Fíjense cómo él lo resume. Hechos capítulo 26, versículo 2 en adelante dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poder y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, ¿ya? Algo que muchas veces pasamos por alto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces podemos ver en esta historia que Pablo hace frente al rey Agripa, cuando le cuenta a él de su conversión, le da a entender de su vida y cómo cuando viene la luz de Yeshua a su vida, se produce esta transformación, ¿ya? Que no es hasta que Yeshua viene a su vida que él realmente entendió cuál era su llamado. Tal vez aún estamos un poco en tinieblas. Y la verdad es que si entendimos con estos versículos que el Eterno creó las tinieblas y permitió el desorden para que aprendamos a volar y comprendamos que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, y decidimos hoy renunciar al desorden y a las tinieblas y venir a la luz, entonces hoy es el día número 1 en nuestras vidas. Hoy comienza nuestra vida. ¿Ya? Vamos a quedar entonces hasta aquí el día de hoy. Hemos terminado los primeros 5 versículos del libro de Bereshit. ¿Ya? Consultas, dudas hasta acá. Algo más que agregar al estudio, algo que se me haya ido. Algo más con lo que nos puedan aportar ustedes en este día. Sí, por mi parte, hermano, en el principio también estaba la Torá, también estaba, entiendo, era Dios como una unicidad
con Yeshua, con su palabra. También entiendo que también estaba. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, existía la Torá, existe la Torá en el cielo y siempre existió. ¿Ya? El reino del Eterno tiene reglas. ¿Ya? Vemos cómo el propio Noé, sin que todavía no se le dijera nada, cómo ellos hicieron sacrificios, ¿cierto? ¿Ya? Así que la Torá existía. La Torá ya existía en ese tiempo. Muchos dicen, no, pero si la Torá viene después. No, no, la Torá existía. ¿Alguien más? ¿Algo más que agregar? Isaac, Raquel, hermano Rosa María. Algo que se nos haya ido, que pueda complementar todo lo que hemos visto el día de hoy. Más como agregar a lo que dice la Torá, de que están los cielos, en el Salmo 119, creo que versículo 89, no estoy segura, pero dice, cuando David le estaba dando ese poema tan bello a la Torá, dice, tu palabra está firme en los cielos. Entonces, no Raquel, tiene silencio. quiere un poquito más el teléfono, por favor, que lo último no se le entendió bien. Ah, Ahí sí, sí se escucha. ahí sí se escucha O bien. sea, que ese verso y muchos más muestran que la Torá, la palabra de Dios es eterna, no Amén. tuvo un inicio. Amén. Así es. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros, en nuestro entendimiento, siempre pensamos que la Torá o los mandamientos de Dios simplemente se entregaron a partir del Sinaí, y que de ahí en adelante empezó a obedecerse todo. Pero tal como dice Raquel, la Torá del Eterno existe en los cielos, siempre ha estado ahí. Y lo hemos dicho, si es un reino, todo reino tiene una constitución. Los reinos de los cielos no pueden funcionar eh, a la loca, como decimos normalmente, ¿ya? Tiene estatutos y tiene reglas que funcionan desde la eternidad. ¿Alguien más, algo más que adjuntar al estudio el día de hoy? ¿No? Hermano, hace un tiempo atrás, nuevamente fue a retomar la situación de esa depresión de mis familiares. ¿Se acuerda que yo comenté de mi sobrino que Sí. él le dio un veneno? Y antes de eso, eh, quedé con una sensación, cuando conversé con él la última vez, él tomó cianuro, no me acordé, eh, y quedé con una sensación muy mal, y yo le dije a mi señora, ¿sabe qué? Quedé con una sensación terrible, porque no solamente me comentó con 35 años, de que no creía, sino que de repente hay personas que nos pueden decir, pruébamelo, pruébamelo del arca de Noé, ya el arca de Noé, lo primero que ellos el arca de Noé, o los que saben algunos, el cuerpo de Moisés, pruébalo con eso. Y al final uno queda con esa sensación de cómo lo puedo probar si lo que yo siento en mi corazón, esa sensación, es como difícil transmitírsela a otra persona que está en otra frecuencia. Es como hablar en radio con una persona que está en otra frecuencia. Y lo que sí he aprendido, que el hecho de que esa persona no crea no significa que algo no exista. Hay muchas personas que se niegan a creer y al final me queda esa sensación de que no porque alguien no crea, necesariamente ese algo no exista. No existe porque si existe en mi corazón es porque existe. ¿Ah? Y al final mi sobrino me dijo, y si usted se gastó toda la vida en creer en algo que al final lo lleva al mismo lugar que voy a llegar yo,
Puede ser, sí, me voy a gastar toda la vida, aunque viví, sí, sí, hay personas que de repente nos dicen, ah, pero usted no toman vino, sí, pero ustedes no disfrutan de la vida, sí, disfrutamos de la vida, porque piensan que uno por el hecho de seguir las escrituras, uno se niega a ir a la montaña, a ir a la playa, a disfrutar de la vida, o dedicar un día a la semana a lo que pensaba yo, ¿cómo se van a encerrar un día, no hacer nada, solamente leer? Eh, y, eh, pero uno vive, y le dije a mi sobrino al final, para redondear y terminar, eh, sí, pero ¿te imaginas que lo que yo siento y lo que yo estoy viviendo sea verdad y tú te pierdas un premio grandioso que es la eternidad? Y él me dijo, bueno, lo pierdo nomás. Y ahí uno ve el grado de sus ojos cerrados, de la mollera cerrada. Por eso cuando falleció no me extrañó. Y ese es el trabajo de Satán, porque él no va a ver, él no va a traer enfermedades, no va a traer, sino que su trabajo es el desconcierto, lo sutil, el acusador, por algo es el gran acusador, y su valor Hasatán es de 364, porque 364 días al año él nos acusa, nos golpea, y hay un día, el día de Yom Kippur, que él no nos puede acusar. Amén. Sí. Amén, hermano Arturo. Muchas gracias. Sí, muy cierto todo lo que usted dice. Sí, y yo creo que cuando más tristeza nos da es cuando ese rechazo lo vemos sobre todo en personas cercanas a nosotros. ¿Ya? Cuánto nos quisiéramos, creo que todos aquí estamos, de que aquellas personas a las que más amamos pudieran entender este mensaje, pudieran comprender realmente eh, que por ser seguidores de Yeshua nosotros no somos personas tristes, todo lo contrario. Eh, yo creo que somos las personas más felices, más gozosas en esta vida. Eh, sí, sí, eso que usted dice cuando, y que yo creo que a todos nos han preguntado, y ustedes no ven un poco de vino, no hacen esto, no hacen lo otro. Bueno, parte de eso fue el error que cometió la iglesia, ¿ya? Decirlo, no bebas nada, porque la gente no debía beber nada, y después cuando lo veían sirviéndose un vaso de vino, le sacaban, bueno, y no decían que no podías beber vino. De hecho, a mí muchas veces me lo dijeron incluso dentro de la propia congregación, pero yo siempre he dicho, si yo hasta el día de hoy no bebo, pero es una decisión propia. Ya no es porque en la escritura diga que una persona no puede beber vino, de hecho el propio Yeshua lo hizo. ¿Ya? Dice que al reino de los cielos no van a entrar los borrachos, que es muy distinto a que una persona no se pueda servir algo de vino. Eh, pero lo mío fue una decisión propia. ¿Ya? Y decisión propia yo creo que entre comillas, porque sabiendo que siempre es el Eterno el que pone eh, cada situación que uno vive en su vida, y que para todo él tiene un propósito. Así que nosotros debemos cumplir con nuestra misión, ¿ya? De ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Bueno, hermanos amados, vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Vamos a orar. Hemos terminado ya esta primera parte, estos primeros 5 versículos del libro de Bereshit. Hemos terminado el primer día, ¿ya? Y la próxima reunión, si el Eterno lo permite, vamos a empezar a ver qué nos depara el segundo día de la creación, ¿ya? Entonces vamos a orar. Isaac, ¿podrías despedirnos tú? ¿Podrías orar antes de que vamos a despedirnos? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a orar, muchísimas gracias. Señor, nos presentamos delante de ti en esta tarde que tú nos regalas, este término, Señor, de tu día apartado. Y
primeramente quisiéramos, Señor, poner delante de ti nuestra vida, poner delante de ti nuestros pensamientos, Señor, y todas las cosas que estamos viviendo. Aquí habemos distintas personas, Señor, pero tenemos algo en común y ese común, Señor, denominador eres tú. Tú eres el que une todas las cosas, Señor, y así como unos nacimos en una parte, otros en otra, Señor, pero de una manera sobrenatural hoy estamos aquí y estamos delante de ti, Señor. Sabemos que estamos delante de ti porque cada proceso y cada situación que hemos vivido ha sido determinada, Señor, y planeada por ti para que hoy suceda lo que está sucediendo. Quizás circunstancias diferentes, Señor, que quizá pudieron haber cambiado la historia para mal, tú la transformaste para bien, Señor. Has hecho que aún de los errores nuestros, de nuestros pensamientos, Señor, tú hiciste un nuevo camino y has fijado para nosotros una vida mejor, una esperanza y un nuevo destino, Señor, al cual anhelamos poder ir, poder encontrar, Señor, cada día ese propósito. Sabemos que nuestro propósito es poder ser, Señor, tus hijos, alabarte y glorificar tu nombre. Anhelamos, Señor, cada día poder cumplir esa misión por la cual tú nos creaste y nos hiciste, Señor. Que nuestra alabanza sea grata para ti, que nuestra exaltación sea grata para ti, Señor. Que toda nuestra vida sea verdaderamente una ofrenda agradable para ti. Oro por los hermanos, por cada uno, Señor, los que estamos aquí, por el hermano Mauricio, por su familia, por Karime, Señor, por sus hijos. Oro por el hermano Arturo y su familia, Señor, por la hermana Rosa María, por la hermana Patricia también, Señor, y su esposo Eduardo. Oro por mi esposa, por la mujer que tú me diste, Señor. Yo te ruego que guardes, Señor, nuestras vidas, que dirija nuestros pasos en todo lo que hagamos. Y que al final, Señor, cuando terminemos esta carrera podamos estar verdaderamente conformes, satisfechos, Señor, de que no desaprovechamos ningún segundo de nuestra vida, sino que lo ofrecimos delante de ti como lo mejor, Señor, como la mejor ofrenda, como el mejor gran. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento. Gracias porque aún, Señor, cuando en nuestro caminar hemos resbalado, Señor, tú nos has levantado nuevamente para que podamos transitar por esta vida, por este caminar, Señor. Te ruego que no nos sueltes de tu mano y que siempre, siempre, Señor, podamos verte en cualquier circunstancia, en todo momento, Señor. Te bendecimos, Rey, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por todo. En nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Señor les bendiga, les guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia y les dé shalom. Shavuot, que tengan una hermosa semana, que nuestro Padre les cuide, les proteja en todo, proteja a sus familias. Y si Él lo permite, nos estamos viendo nuevamente con
Isaac y Raquel, si Él les da fuerza, les ayuda al inicio del Shabbat, seguirán con el estudio y seguimos adelante con el libro de Bereshit, ¿cierto? Al término del Shabbat y con Isaac al inicio del Shabbat. ¿Ya? Así que un abrazo grande para cada uno de ustedes, hermana Rosa María, hermano Arturo, Isaac. No sé si alguien había levantado la Hermano, mano por ahí. ¿Sí? disculpe, hermano Isaac, ¿está un poco enfermo? No, no, no. Parezco Ah, enfermo. ya. No, por la cansado? voz. Sí, sí, sí. Quizá cansancio, sí, un poquito cansancio. Un poquito nada más, pero gracias a Dios todo Fuerza, bien. Amén. ánimo, ánimo. Bendiciones. Chao, hermanos. Bendiciones. Shalom. Shavuot, buena semana, Todo, hermanos, todo. para Buena cada uno, semana. las familias. Bendiciones. Amén. Amén.